noches, queridos espectadores. Hoy continuamos con Manuel Flores Caballero, que, como les dije la semana pasada, iniciábamos, digamos, el tratamiento de su último libro, que trata sobre la grave crisis financiera que estamos padeciendo y fundamentalmente en España. En el programa anterior hablamos de las distintas quiebras que ha habido a lo largo de la historia en España. Hablamos de las burbujas que había habido, como la de los .com y demás, ¿no? Y de las posibilidades del hidrógeno como energía del futuro. Y empezamos ya a hablar un poco del tema inmobiliario en España. Y hoy continuamos con el tema inmobiliario porque es, digamos, el más, no extenso, aunque sea extenso, sino el que más interés puede suscitar en este momento, ¿no? Porque lo estamos padeciendo muy gravemente. Hay un apartado en este capítulo que habla de la pérdida de los valores éticos y morales. ¿Dónde se traduce eso en este país? Porque hablar de corrupciones desde el año 63 con Matesa, pasando por Fidecallas, Escartera, Malesa, Filesa, Tenexport, Mariano Rubio, caso Banesto, en fin, una cantidad de casos impresionantes. ¿Qué tiene España que proporciona esa corrupción? Bueno, en realidad nuestra cultura no se premia realmente al buen hacer. Generalmente en nuestra cultura elogiamos a la persona que tiene esta capacidad de poder hacer estos altruismos, ¿no? Es decir, el éxito lo medimos porque al final tenga el taco de billete, como dicen los morancos, ¿no? ¿Cómo se obtiene ese taco de billete? Y quizás no entramos, es decir, tenemos una cultura que se basa fundamentalmente en elogiar y en premiar ese éxito, y en la medida que el tiempo sea más corto, mejor. Es decir, yo me acuerdo de estudiante, cuando Fabián Estapé nos convocaba a exámenes, que nadie sabía si iban a ser orales o escritos, todo el mundo presumía de que nadie estudiaba. Es decir, yo no he estudiado nada y vengo aquí porque soy un figura, ¿no? Y estoy convencido que el 98% de todas esas personas que altruistamente decían que no habían estudiado por temor a que si lo suspendían, bueno, no habían estudiado, ¿no? Pues realmente seguro que se habían machacado lo indecible, un número de horas o de meses o de años clavando los codos, ¿no? Bueno, pues eso es un poco lo que se refleja después en el mundo de los negocios, ¿no? Y en el sector de los ladrillos, pues permite además de que con muy poco dinero, a lo mejor, pues se pueda hacer un ejercicio inmobiliario muy importante. Y partamos la base que para ser un promotor no hace falta ningún tipo de títulos de ninguna clase, no hace falta un capital mínimo de nada, y entonces se pueden conseguir esta cosa que se llaman aportaciones, en virtud del cual no ha hecho ni el desembolso del solar. Y evidentemente en esta etapa, esa década famosa de esos préstamos tan fáciles, pues se ha trabajado con dinero ajeno. Bueno, entonces, pero ahí, en el tema del dinero ajeno vamos a entrar ahora a continuación, cuando hablemos de por qué España se convierte en el referente inmobiliario del mundo, ¿no? Pero hay una cuestión que yo estoy de acuerdo contigo en que consigue más dinero en menos tiempo es el más admirado y elogiado. Pero yo creo que es un problema que atañe también a la justicia en este país. Sí, la justicia es muy lenta, eso ya lo sabemos, ¿no? Se tarda mucho en celebrar un juicio, en condenar a una persona, en declararla inocente. Pero además, el problema es que cuando este señor sale de la cárcel, no le exigen que devuelva el dinero. Si la condena no es usted va tantos años a la cárcel y tiene que devolver el dinero. No, aquí va a la cárcel, cumple, y el dinero lo tiene en un paraíso fiscal o en su propia caja de seguridad o en el propio banco. Entonces, ¿cuál es el daño? Es decir, ¿cuál es? En el trasfondo de todo está en que evidentemente la justicia funciona muy lentamente, evidentemente no tiene medios, ni se le quieren al parecer, ni se le quieren poner los medios. Es decir, los jueces están ya súper sublevados, y yo creo que en pocos países ha de haber una huelga de jueces, como ya la hubo, y que ahora mismo pues está en una situación parecida. Entonces, mientras, por ejemplo, se han puesto todos los medios a la agencia tributaria de tal manera que la agencia tributaria es un modelo a nivel del mundo, por el contrario, en nuestra justicia no se ponen los medios. Pero es que lo más terrible
es que no hay una sensibilidad para quererlos poner. Entonces, si no funciona la justicia, pues por eso se producen todas estas atrocidades, con una particularidad de que a lo mejor cuando se cogen ya está prescrito, ¿no? Que es lo que son de caso. Claro, muchísimo. Bueno, y yo me pregunto una cosa, Manolo. Lo que ha dicho la justicia, totalmente de acuerdo. Y además aquí tuvimos el desgraciado caso de la niña Marilu, que el individuo estaba reclamando a otros juzgados, es decir, que no había ni conexión entre los propios juzgados. Pero, claro, los jueces se amparan en que ellos aplican la ley, pero ellos no hacen la ley. Entonces, el Parlamento, que se supone que es el legislativo, en una supuesta división de poderes que no existe en España, ¿no? ¿Por qué no legisla en cuanto a estos, digamos, estafadores de la sociedad, no solo cumplan las penas que le impongan, sino que además tengan la obligación de devolver el dinero? Porque eso es una cuestión legislativa. No, pero vamos, es mucho más grave la cuestión. Es decir, que por ejemplo, cuando hay determinadas actuaciones en el tema concursal, por ejemplo, ¿no? Es decir, que un empresario considera que es el momento oportuno de declarar el concurso, sigue haciendo levantamiento de bienes y ante notario, ¿eh? Y no pasa nada. No pasa nada. ¿Qué Absolutamente sucede? nada. Que los partidos que son, en definitiva, los que ocupan el lugar del legislativo, les da miedo reformar esta legislación porque la mayoría de los casos de corrupción salen de los propios partidos. Lo único que sucede es que uno de los motivos, y lo vengo diciendo hacia montones de tiempo, es que si queremos que se reactive la economía, pasa porque evidentemente hay que corregir la situación y poner la justicia donde debe de estar, no donde está. Motivo, porque nadie tiene hoy la ilusión de ser empresario. Yo he hecho más de 70 y tantas preguntas a diferentes empresarios diciéndole que si se le soluciona es decir, su situación con un préstamo en función a su cifra de negocio, a un bajo tipo de interés, además el interés fijo, y poniendo la fórmula de pago a 10 años y con carencia de intereses o pagando más el principal, como es el interés, y le preguntaba a continuación, ¿y tú qué negocio montarías? Y todos me contestaron, todos por unanimidad, yo ninguno. Y si pudiera quitarme el que tengo, me lo quitaría. ¿Por qué? Porque no se puede tener una situación como la que tenemos. Es decir, si yo soy constructor, como ha venido pasando, y después de haber trabajado con una promotora en 15 o 18 obras o 24 obras, en la última me han ido dando pagarés, que parece que ha sido como una receta preestablecida en todo el país, de tal manera que me la han ido renovando a los vencimientos y me pagaban el interés. Cuando se ha terminado la obra y he entregado las llaves, han cogido y me han devuelto todos los pagarés. Situación que se presenta para ese constructor, que al no cobrar no puede pagar a los subcontratistas, que son de su pueblo, que son personas próximas y personas que han estado trabajando 20 o 30 años con ellos. Y ahora el pobrecito carpintero, el fontanero, etcétera, 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 se ve, por el efecto dominó, que tiene que echar a su vez a sus trabajadores, a personas que han trabajado toda la vida con él, porque no pueden cobrar del constructor. Y pagarle a sus proveedores a su vez. Pagarle a sus proveedores a su vez. Entonces, claro, todo esto se está haciendo sin que haya una sola medida correctora. Es decir, ¿cómo se puede permitir que se cobre la hipoteca de la entidad financiera por parte del promotor y ese dinero no vaya al constructor, sino que ese dinero ha ido directamente a una caja fuerte, ha ido a Suiza o ha ido donde sea? Entonces, se ha producido no solo la canallada de no pagarle al tema, sino de una evasión de ese dinero. Y ahora el constructor se ve que cuando va a por el promotor, resulta que le declara un concurso a acreedores y la estafa pasa por todo lo alto y nadie actúa. Hay muchos casos en España, podemos calcular más o menos en una cifra de casos que están en los juzgados y que están todavía pendientes de juicio. Claro. Todos los concursos hay que ver desde que entran hasta que de alguna forma se liquidan. Y puedes ver que quedan ahí colapsados, ¿no? Hay un término, porque ahora mismo la situación que vivimos, todo el mundo sabe de economía. Claro. Tú estás en una terraza sentada y estás escuchándola porque la prima es riesgo. Sí. Y probablemente quieran saber quién es riesgo para conocer a la prima, porque vamos. Es la prima más conocida en los últimos tiempos. Y se ha pasado de ser la desconocida a la conocida. La más conocida. Y por lo visto la más aparatosa. Y hay un término que surgía mucho en estas conversaciones que a mí me hacía gracia porque
se notaba que no sabían de qué estaba hablando. La famosa SWA. ¿Qué eran las SWA? ¿O qué es la SWA? La SWA es un contrato que le pusieron a mucho comprador de vivienda y a los promotores con la condición de que si querían ese préstamo para la adquisición de la vivienda o para la promoción de las viviendas, les daban un contrato aparte de la hipoteca que si no lo firmaban no le daban la hipoteca. ¿Y qué consistía el SWA? Pues teóricamente le decían, mire usted, si usted va a hacer una promoción que son 2 millones de euros o 50 millones de euros, pues nosotros le garantizamos que si la inflación sube del 3%, el banco se lo paga. Pero si es por debajo del 3%, pues quiere decir que el banco se lo cobra a usted. Pero eso no se lo explicó a nadie, sino que la gente sabía que si quería la hipoteca había que firmar y si no quería la hipoteca no tal. Entonces se vendió como que era un contrato de seguro, ¿no? Y claro, cuando realmente a partir del 2008 se sabía que estábamos en una crisis internacional, se siguieron haciendo estos documentos, sabiendo que evidentemente era una estafa. Era una estafa. Y claro, cuando han venido las liquidaciones semestrales o anuales por unas cifras asombrosas, y siempre las liquidaciones son desde el origen, es decir, que si a los 6 meses me hace una liquidación, cuando me haga la de los 12 meses, me lo tendría que hacer desde el origen, pero restando lo que pagué la vez anterior. Pues no, se paga siempre desde el origen. Con lo cual, la estafa es que ya es canallesca, ¿no? Es completa. No, yo he tenido que ir de testigo a los juzgados y, gracias a Dios, los jueces me han entendido, ¿no? Porque ya hubiera sido el colmo que además el juez no hubiera aceptado el argumento de que eso es verdaderamente una estafa. Y lo ha estado vendiendo una persona que no sabía ni cómo se liquidaba. Pues yo he ido al banco y le he dicho, bueno, usted me explique cómo se liquida. Y el propio empleado del banco o directivo del banco no sabía cómo se liquidaba. Es decir, que no tenía ni idea, ¿no? Pues imagínate el que ha firmado, que en muchos casos es una persona que es analfabeta. Caso distinto parecido al tema de las preferentes que están ahora tan igual, en boga. igual. Lo mismo, la letra Y chica se sigue haciendo todavía, después de todo lo que ha llovido, ¿eh? Bueno, España se convierte, digamos, en el referente del proceso inmobiliario, que arranca quizás, digamos, el mayor auge del tema inmobiliario con la entrada en la Unión Europea. O sea, se supone que al entrar en la Unión Europea primero hay un pequeño proceso inflacionario por el ajuste del tipo de cambio, pero después inmediatamente aquí los tipos de interés bajan del 14, del 15, bajan al 3, al 4, y eso produce un aumento de la demanda de vivienda. ¿Somos nosotros, digamos, la joya de la corona europea inmobiliariamente hablando en aquellos momentos? Evidentemente, en España se están construyendo más viviendas que se estaban construyendo en Europa entera. Es decir, hemos tenido unos años que eso ha sido así. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se llegó a ese tema? Bueno, pues eso en realidad nadie puede negar de que todo el mundo resultaba a corto plazo beneficiado. Lo que nadie pensaba es que eso tenía una fecha límite, ¿no? Y evidentemente quizás se retrasó más de lo que debía haberse retrasado. Y nadie tuvo la capacidad de poder cortar. Nadie. Entonces, como el que tenía un piso ya propiedad veía que los pisos iban subiendo de precio, él consideraba que sin haber hecho nada estaba ganando dinero por el hecho de ser propietario de un piso, ¿no? Y si su piso pasó de valer 18 millones a valer 45, a valer 50, pues estaba extremadamente contento. Ese era el que no hacía nada. Evidentemente, el promotor, como realmente le daban todo el dinero sin él poner nada, absolutamente nada, pues claro, estaba plenamente satisfecho. Como además los préstamos se lo hacían por el valor del precio de venta público, que era lo que le tasaban, pues claro, evidentemente también estaba contento. El banco, como hacía las operaciones que traducía los préstamos en cédulas hipotecarias, lo vendía en el mercado con unas comisiones, pues contra más, en la medida que más hipotecas daba, pues era mucho más beneficioso para el banco. Evidentemente, al pagar el IVA... Bueno, entonces, perdón un momento que te interrumpa, a convertirlas en cédulas hipotecarias desaparecía del banco como préstamo. Claro, evidentemente. Es decir, el préstamo funciona, el banco funciona de la siguiente manera. El banco logra tener unas fuentes de financiación
que se consiguen con su capital propio, lo que han desembolsado los accionistas, más el ahorro acumulado a través de los años, que son las reservas, la suma de los dos son los medios propios que tiene el banco, que suele ser muy poco para su operativa. Por eso se está hablando que ahora llega al 10%, es decir, que imagínate lo poco. Yo recuerdo que antiguamente era el 5, el 3. Ese es el 5, el 4, es decir, que es muy poco la proporción. Entonces, ¿dónde se nutren las fuentes que tienen ellos para financiarse? Con los depósitos que hacemos nosotros, en forma de cuentas corrientes, de IPF, etcétera, etcétera, etcétera. La suma de los medios propios más los depósitos que hacemos los clientes, pues es lo que ellos tienen ahora para invertir. Y ellos sus inversiones, ¿cómo las hacen? El banco, que es estrictamente comercial, pues lo hace en forma de préstamos, ¿no? Entonces ellos conceden préstamos a los clientes. Y los diferenciales, que donde está el beneficio de ellos, es que si a nosotros nos pagan un 2%, cuando vas a pedir un préstamo te piden un 7%. Y ese diferencial es la que le permite a ellos vivir, más las comisiones, ¿no? Y así funciona un banco. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando realmente ellos, de los préstamos que están dando a los clientes, una parte de ellos son hipotecas, préstamos hipotecarios, con la garantía de la casa más la garantía del titular y a veces de los avalistas? Bueno, pues cuando ellos ya entregan la casa, delante del notario le ponen en la escritura que les está autorizando al banco para que ese préstamo deje de ser préstamo, lo conviertas en un título y lo sacas del balance, porque lo haces tesorería. Es decir, lo venden en el mercado internacional y lo haces tesorería. Entonces, de esa manera, el número de préstamos es ilimitado. Claro, pues ya no tienen problema en su balance. Claro. Entonces, ha habido una época que, por ponerlo de una forma gráfica y todos nos enteremos, es el equivalente, como si de una oficina bancaria saliera una vez a la semana, una vez al mes, un autobús cargado de millonarios, que son las personas que le van a dar un préstamo de 40 o de 50 o de 30 o de 25, ¿no? Y entonces van en un autobús, llegan al promotor y le dicen, oiga usted, ¿cuánto tiene para vender? Y dice, pues tanto, tal, cual, no sé qué. Y entonces, claro, el promotor dice, bueno, macho, ¿por qué vendí la obra en 20 millones si el que va a empezar allí enfrente ya la va a vender por 25? Y él dice, yo perdí 5 millones por piso, ¿no? No, usted habrá dejado de ganar, ¿no? 5 millones, que era lo mismo. 5 millones por piso, ¿no? Bueno, aquí se produce también, en esa época, un proceso especulativo tremendo, porque claro, hay muchos que compran en construcción y a los 2 meses venden, porque ya ha aumentado el valor en 5 o 6 millones de pesetas. Claro, así es. Y eso dio lugar. En Madrid hay un colectivo brutal dedicado a esa actividad. Es decir, en Madrid una de las cosas que los precios los establecen son precisamente ese tipo de familias, ¿no? La familia que da la clásica entrada y antes, muchísimo antes de que pueda recibir el piso y tengas que hacer la escritura, consiste en darle el pase, ¿no? Entonces, si yo he puesto 3.000 euros y me dan pues 30.000 euros, pues claro, he hecho una operación de luz, he multiplicado el dinero por 10 veces, ¿no? Y eso, bueno, llega un momento en que se quedan colgados. Claro, evidentemente, claro. Cuando ya en el Lehman Brothers quiebra, el mercado internacional se derrumba, ya las cédulas hipotecarias no se pueden vender. Entonces, claro, ¿qué es lo que sucede? Que ya esa expectativa de ganar más ya se rompe. ¿Y qué hace el especulador? Va al constructor y le dice, yo siempre te he comprado y después tal, ya lo hemos vendido y tal. Pero este golpe, ahí tiene yo pierdo los 3.000 euros, pero tú te quedas con el piso, ¿no? ¿Y qué culpa de todo esto? Porque claro, esa es la construcción, pero uno de los, digamos, mayores culpables de todo este proceso es el suelo, porque la tasación del suelo se hacía a precio real, no al precio que debía de tener realmente, no al actual. Entonces, ¿qué influencia tienen las administraciones públicas en este proceso? Porque está claro que aquí todo el mundo, cuando llegaba a unas elecciones, todo el mundo, todos los partidos, si había que llegar a coaliciones de partidos, todos pedían urbanismo. Sí. ¿Qué influencia tienen las administraciones públicas en esto? Hombre, evidentemente, la administración tiene el equivalente a lo que es una máquina de hacer billetes, así de claro, ¿no? ¿Por qué? Porque supongamos que esta mesa fuera una finca agrícola, terreno de secano, con un precio de la hectárea pues muy reducido. Si tú simplemente haces unas rayas que se traducen en unos planos y haces un plan parcial, esto puede valer un verdadero disparate, pero una auténtica fortuna,
porque empieza a tomar valor desde el momento que creas volumetría. Es decir, que antes se medía por el rendimiento que pudiera dar en forma de trigo, con lo cual era muy poco al año, y ahora, por el contrario, por el número de viviendas que se pueden construir. Por el número de viviendas. Si tú aquí puedes construir 6.000 viviendas, pues esto, imagínate, esto es, vamos, sin haber hecho nada más que la raya, sin haber urbanizado, esto valdría miles de millones de euros. Eso da dinero para todo. Y claro, yo puedo hacer raya en una finca, puedo hacer raya en otra finca. Ese es el valor por el que todo el mundo quiere urbanismo. ¿Cuánto dinero se mueve ahí? ¿Y cuántos ayuntamientos se han financiado, o incluso el Estado, a costa de fíjate bien hasta dónde te voy a decir. Te voy a poner un ejemplo. Isla Canela se vende hace 30 o 40 años por 500 millones de pesetas. Hoy, una parcelita de Isla Canela vale más de 500 millones de pesetas. Puede valer 5 o 6 veces una parcelita. Es decir, que fíjate tú bien lo que es esta actividad. Pero que ha supuesto el aumento de valor, claro, y la especulación que ha habido con el suelo, ¿no? Por eso los constructores destrozan los urbanismos en muchos casos, cuando no hay rigor. ¿Y qué es lo que no hay rigor? Pues tú vas por toda España y ves ciudades que se han hecho bien planificadas. Y ves otra que es un bodrio, ¿no? ¿En qué consiste el bodrio? Pues consiste que si yo compro un solar que me permiten 4 alturas, pero consigo 6, pues tú verás que evidentemente al solar le saca un 50% de rendimiento gratis. Es decir, que puedes vender un 50% más de vivienda y la repercusión del suelo es gratis. Por eso tú observas que cuando vas por Huelva hay muchos casos de que además de la altura que tienen los demás, hay un piso más o 2 pisos más y después hay un ático, contraático, supercontrático. Y eso lo ha hecho hasta la biblioteca pública. Es decir, que no había dimensión o lo que sea, y si lo ves desde cualquier sitio que sea alto, verás que la biblioteca pública, que es pública, lo ha ganado. Y el propio ayuntamiento tiene una sobreplanta en plan pirata. Sí, el propio ayuntamiento, la propia corporación. Pues si vas a la Plaza de las Monjas, verás que esos edificios que se han restablecido tienen 2 plantas más, ¿no? Es decir, que todo eso pues son, digamos, alteraciones. Alteraciones a los planes de urbanismo, ¿no? Los planes generales. Y, bueno, eso no va a protestar a nadie porque a nadie le convenía. Porque hoy estoy yo, pero mañana puede estar tú. Sí, pero lo que únicamente sucede es que, mire usted, si hay que hacer una plaza o lo que sea con 2 alturas más, normalícelo usted. De tal manera que queda ya establecido. Lo que no puede ser es que la familia que enajena un inmueble lo hace sobre 4 plantas y posteriormente aquello se convierte en 6 plantas, 8 plantas, ¿no? Entonces tú dices, bueno, mire usted, todo eso, ¿a qué es debido? ¿Qué hay por medio? ¿En qué me ha engañado usted, no? ¿O cuándo me ha engañado usted? Eso es mucho dinero, ¿eh? Sí, hombre, tanto. Eso es mucho dinero. Por eso todo el mundo quiere urbanismo. Y la situación de... Vamos a empezar ya a hablar un poquito de cómo se va fraguando el pinchazo. Porque yo creo que en 2003 ya hay un aviso de la crisis inmobiliaria por parte del Banco de España. Pero en 2006 hay un informe a Pedro Solbes concretamente que lo ignora sobre la situación, incluso hablando ya de la situación de las cajas de ahorro que podían propiciar el desastre financiero en el que nos han metido. ¿Qué es lo que sucede para que el partido que gobernaba y el ministro de Hacienda, que era Pedro Solbes, ignoren este aviso de expertos y de técnicos del Banco de España? Yo te podría decir que en la época de locura, cuando yo he hablado con personas tal, inmediatamente te crucifica todo el mundo. Es decir, tú eres un pesimista, tú eres un tío que estás en la luna de Valencia, y yo comprendo que a cualquier autoridad, con la lucha de intereses y de poderes tan fuerte, comprendo que no es tan fácil. No es tan fácil porque ni los bancos, ni las cajas de ahorro, ni el gran capital, ni los industriales del sector te permiten que actúes. Es decir, la bola que se iba elaborando
todo el mundo estaba interesado en Bien, ocultarlo. pero podía estar todo el mundo interesado en esa obra, pero se podía haber preservado las cajas de ahorro, que su función no era evidentemente la especulación inmobiliaria, pero tenían una función social muy distinta. Pero ahí entran los políticos de las cajas de ahorro y entonces entran en este juego y nos llevan a esta situación, ¿no? Claro. A una necesidad de 54.000 millones de euros para sanearla, ¿no? Es algo parecido, todo el mundo sabemos que hay un excedente de personas en el sector público que se estiman 1.200.000 A ver quién los ha hecho, agregados. A ver quién los ha hecho. Porque claro, es que están de todos los partidos. Y entonces, pues claro, ¿quién echa a la masa que te está apoyando, ¿no? Haciendo un impasse en el tema inmobiliario y hablando de ese tema, si un gobierno empieza a eliminar altos cargos de confianza que no sirven para nada, de que pueden suponer 700, 800 personas con unos sueldos exorbitantes, incluso muchas veces más que el del propio presidente del gobierno, ¿no sería un ejemplo para poder afrontar la otra reforma de esos que sobran? Es decir, vamos a ver. Una cosa es cuando teóricamente hablamos y otra cosa es cuando después hay que aplicar. Hay que hacerlo, evidentemente. De otra manera, cuando los políticos hacen la campaña electoral están hablando teóricamente, están hablando a lo mejor con buena voluntad, pero cuando están en la realidad hay que actuar de acuerdo a la realidad, ¿no? Entonces, ¿por qué ahora se actúa y no se actúa antes? Pues la cosa es muy fácil, muy sencilla además, pero tenemos que ser operativos. ¿Por qué un empresario no declara su concurso en el momento adecuado que le permita después poder salir porque hace acuerdos con acreedores para poder seguir continuando con sus actividades? Porque de alguna forma no quiere reconocer su fracaso. Es una cosa sencilla, pero es así. Es como el investigador. ¿Cómo después de 40 años va a reconocer que ha fracasado? Sí, ante la sociedad, ante su círculo, ante su familia, no puede. Es decir, le es imposible desde el punto de vista psicológico. Pues hay algo de esto aquí también. Entonces, ¿cuándo declara su concurso? Cuando ya el banco no le da dinero. Cuando ya el banco le dice, mire usted, ya usted no le puedo dar más dinero. Entonces, cuando salta el tema. ¿Por qué de alguna manera ha desbordado a todos los gobiernos? A todos, absolutamente a todos. Pues porque ya el acreedor es el que manda. Lo decía el otro día perfectamente Merkel, nos guste o no nos guste, pero nos decía de que siempre y cuando tú te pones en manos del acreedor, el acreedor es el que domina. Claro. Y es el que empieza a hacer y a pedirte medidas que a ti no te gustan. Es más, yo entiendo, porque va a suceder, el rescate parcial de la deuda soberana se tiene que solicitar. Tardará más, tardará menos, políticamente habrá que buscar el momento, bien por España, peor, ¿no? Bien por Alemania, bien por el que sea. Cuanto más tarde, peor, ¿no? Evidentemente. Porque vamos a tener que seguir. Lo que no nos gusta a nadie y que nos va a afectar a todos, hay que hacerlo. Porque el acreedor te lo impone. Y dices, bueno, ¿y por qué el acreedor me lo impone? Pues mire usted, hemos tenido la insensatez de hacer una bola de nieve que cada vez más gorda, y además las medidas que se están tomando ya desde el 2010 se está demostrando que no son suficientes. Y entonces no seamos tontos. Es decir, la realidad es la que es. ¿Y qué otras medidas habría que tomar? No, hombre, salvo que te perdone, salvo que te condonen deuda, que claro. A ver quién te la condona. Es decir, la pregunta es, mire usted, no, es que yo debo 100, pero mire usted, si usted me lo deja en 30, yo lo puedo pagar. Y dice, usted, muy sensato. Y todos lo aplaudimos. El problema es cómo se consigue que te rebajen al 30. Te rebajen el tema. Usted, yo le presto dinero y usted me lo devuelva, ¿no? Así de elemental, ¿no? No, te hacía la pregunta porque ahora que tanto se queja todo el mundo de los recortes que hay, yo digo, bueno, ¿y qué otra solución hay? Hombre, evidentemente, mi humilde opinión, desde luego, hay medidas impopulares que hay que tomar. Y yo creo que no va a quedar más remedio que tomarlas. Es decir, que toda esta cosa de economía oculta, eso hay que combatirlo más. Sí, es que cuando hablan de la economía sumergida o del fraude fiscal, siempre desde una parte del espectro político se habla de las grandes fortunas, de los ricos. No hay tanto. No, es lo pequeño. La suma de lo pequeño claro. es muchísimo mayor. El cristalero te dice con IVA o sin IVA, por ejemplo, ¿no? Eso es donde están los gordos del fraude fiscal, creo yo. Claro.
No en las grandes empresas, ni en las grandes constructoras. Eso no, eso tiene sus Pero escapes, pero eso no es muy fácil. Nosotros, mi familia, hemos tenido que pasar por esa situación, ¿no? Tú pides a una persona que se quede con un mayor o con un enfermo. Entonces vas a saber lo que vale un peine, ¿no? Y ahora te dice, bueno, ¿y esto por qué lo hacen personas que vienen de otros países? Pues porque no se encuentra aquí. Claro. ¿Por qué no se encuentra aquí? Pues porque te piden o un disparate o la gente considera que es mejor, bueno, pues estar en otras alternativas. Y eso es lo que hay que ir eliminando. Pero en todas las escalas, desde abajo arriba y desde arriba abajo, evidentemente. Es decir, que ni se puede admitir lo que está pasando a lo grande, ni tampoco lo que se está pasando a lo pequeño. Pero no por una manía persecutoria. No, sino por la necesidad no sencillamente que no hay dinero. Que hay que recaudar. Que no hay dinero. Y entonces, con el trabajo que se realiza y con la recaudación, no se puede hacer frente a este tema. Y bueno, ahí están las cifras, ¿no? Volvemos al tema inmobiliario, Manolo. Hay un comentario tuyo en tu libro que yo lo tengo subrayado porque me parece importantísimo, que es que la vivienda, que era un elemento social en este país, se convierte en un medio de inversión, en un factor de inversión. Eso es tremendamente perjudicial para el tema inmobiliario. Profundamente. Pero vuelvo a decirte, yo, vamos a decir, cojo un taxi en Madrid, en Barcelona, lo que sea. Raro es el taxista que no tiene el hombre 2 pisos, 3 pisos, ¿no? Porque todo su patrimonio entero lo tiene invertido en ladrillos, ¿no? Y pertenecemos a una cultura del ladrillo, de tal manera que es lo que se revaloriza, porque históricamente los últimos 60 o 70 años así ha sido. Así que no es que hagamos tal. Ahora, todo tiene un límite. Evidentemente, las desproporciones en el que se han hecho en estos últimos 10 años, pues ya eso lo altera. Yo más le he dicho a un taxista, mire usted cree que le merece la pena que esté usted trabajando hasta las 2 de la mañana o las 3 de la mañana para poder pagar las hipotecas, tal y cual? ¿No le viene usted mucho mejor tal? Porque no va a tener usted revalorizaciones de cara al futuro, ¿no? No, mire usted, yo el piso no lo pierdo, aunque tenga que no sé cuánto. Se entregan cuerpo y alma a la compra de los ladrillos, ¿no? Entonces se ha llegado a la deformación de que, por ejemplo, la pareja que está trabajando, bueno, pues el sueldo de la mujer lo destinan a comprar una casa en la playa que se utiliza después 1 mes y medio. Y entonces tú dices, bueno, ¿y merece la pena estar trabajando toda tu vida para pagar una hipoteca que vas a disfrutar 1 mes y medio? Si se sale infinitamente más barato pagar un alquiler y te quedan 8 mensualidades para ti, ¿no? Bueno, pues esto ha sucedido y entonces, claro, se ha pagado cuando tú estabas comprando lo que costaban las cosas, pues bien, tú de alguna forma tienes alternativa. Pero cuando tú estás comprando espuma, pues claro, tú dices, usted, si una cosa cuesta construirla, yo recuerdo habérselo dicho a una niña en Madrid del Corte Inglés, ¿no?, que me enseñó un ático, yo le digo, señorita, ¿usted sabe aproximadamente cuánto cuesta más o menos los materiales que hay aquí? A eso le agrega usted la repercusión del suelo, más lo que cuestan los honorarios de los arquitectos, aparejadores, licencias y tal. Mire usted, aquí no hay más de 6 o 7 millones de pesetas. En plan burro, porque era todo de pladur, es decir, que aquello valía 3 o 4 millones de pesetas. Pero vamos a ponerle el doble. Digo, mire usted, le pongo usted lo que usted quiera después. ¿Cómo pide usted 75 millones? Es decir, ¿cómo se justifica eso, no? Estás comprando lo que se llama espuma. Y entonces, pues claro, ¿qué es lo que te sucede? Cuando tú todavía lo haces con tu dinero propio, pues tú dices, bueno, yo compraré mejor o compraré peor. Pero cuando lo haces por medio de una hipoteca, esos 75 millones se van a convertir después en una barbaridad, en 100 millones o lo que sea, o 120, y porque los intereses están bajos. Pero además es que te esclavizas estar 40 años pagando una hipoteca. Que no lo pagas tú, lo paga tu hijo. Claro, y el nieto y todas las historias. Si en el camino te ves obligado a venderlo, como está sucediendo ahora no vale ni la mitad. Porque se ha comprado espuma, ¿no? Hay 2004, entre 2004 y 2006 aproximadamente, empieza a caer el precio o la venta de viviendas. A final del verano del 2005 empieza a caer la venta en España. Yo en aquella época recuerdo... De forma ya importante. Sí, ya que se notaba. De forma ya importante. En España paralización, lo que se llama paralización. Había ya un excedente de vivienda de más de 1 millón. Sí. ¿Cómo se sigue construyendo? Bueno, porque hasta el 2007-2008 no... A eso hay que agregarle ahora lo que se está recogiendo, Es decir, que los embargos, los desahucios, las personas que entregan las llaves, es decir, que
Hoy probablemente si nos dijeran la cifra auténtica y tal, pues podríamos estar a lo mejor en 2 millones de viviendas sin vender, más los locales comerciales que hay sin vender, es que nuevos y usados, ¿eh? Sí, sí. Te das un paseo por Huelva Sí. y nada más que tienes que Por mirar. Madrid, ¿eh? O por Barcelona. Bueno, yo lo digo por Huelva que la conocemos Sí, mejor y sí. más No, pequeñita. pero tú vas a Madrid y te pasa igual, y te vas a vende, Barcelona te pasa igual, ¿eh? Y es Y todo te un vas a saber. Sevilla, o te vas a Cáceres, te vas a Badajoz. Eso es Y nacional. eso, los propios promotores no se dieron cuenta de que se estaban pasando en la oferta. Lo peor que ha sucedido tanto para el comprador de vivienda como para el promotor es que se le ha dado un dinero sin sudar. Es diferente. El dinero es fácil. Claro, la persona que ha montado una joyería, que ha montado una tienda, que ha montado el ha trabajado establecimiento diariamente. X, y lo ha trabajado desde niño y lo ha ido haciendo durito a durito y de alguna forma con sacrificio. Aquí tú ahora le das 100 millones de pesetas, de las antiguas pesetas, o 600.000 euros para que monte un negocio. Claro, no tiene la dimensión. Es decir, esto muchas veces sucede. Han venido muchas personas a mí con consultas y tal, donde me han dicho, no, es que yo le monté a mi hijo. Claro, tú le has montado a tu hijo 1, 2 negocios, 4 negocios, y la pregunta que yo le he hecho de inmediato, ¿tus hijos cuántas horas le echa al negocio? No, él no lo pisa. Pues no seguimos hablando. Sí, claro. Si tú le has puesto un negocio tal, pero no sabe lo que es el esfuerzo. Si esa criaturita hubiera estado al lado del padre desde los 14 años, como nos pasaba antiguamente, y yo soy un caso que estuve al lado de mi padre más o menos desde los 11 años, pues tú sabes lo que vale un peine, porque el esfuerzo lo mide, lo calibra y sabes lo que es, digamos, Lo que vale cada euro que gana. la dureza que tiene el tema, ¿no? Que ahora se está hablando del contrato de aprendiz. Hombre, no es que sea el contrato de aprendiz como lo era de aquel entonces, pero en los intercambios que ha habido con chicos norteamericanos, en mi casa, con mi hijo Juan Manuel, que vino un chico, y con Rocío, que vino una chica, ambos tenían un contrato 2 horas diario. Uno era en una biblioteca, el otro en un supermercado, ¿no? Y entonces ellos tenían nociones de lo que valían, porque ellos vinieron con su ahorro, mientras que nuestros hijos iban allí con lo que le pagábamos nosotros. Y además ellos pasaron por unas elecciones, es decir, fueron seleccionados y tal. Y entonces yo les dije, digo, bueno, si alguna vez venís por España, que sepáis que tenéis aquí vuestra casa, que no es una cosa porque ha sido un intercambio. Y me decían, es difícil porque con nuestro ahorro tenemos que pagar las matrículas de las universidades. Es decir, que es un concepto diferente. Sí, totalmente. Concepto del esfuerzo, El esfuerzo. que es el que aquí no se ha tenido. Claro, entonces yo recuerdo directores... Ni en estudios ni en trabajo. Recuerdo directores de oficinas bancarias que me decían las relaciones que tenían con promotores que de alguna forma les exponían que ellos que iban a poner del capital de la sociedad en la promoción, y decían, no, yo lo que quiero es que la entidad me pague el 100%, ¿no? Y esos directores de banco se los cepillaron, porque hacían banca. Por el contrario, a los jefes son los que se lo están cepillando ahora, que eran los que decían, no, hipoteca, libertad. En la medida que tuviéramos más hipotecas, Pues se mejor. obligaban a vender a las sucursales, Eso es. a tener unos niveles Objetivo, vender y vender. No importa. Bueno, pero en definitiva, en los balances de los promotores y demás, en sus cuentas anuales están financiadas por las cajas Claro. o por los bancos, ¿no? Sí, el 100%. No había, El 100%. porque ellos no habían puesto su dinero. Nada, ellos no habían puesto nada. En muchísimos casos no habían puesto. Hombre, no quiere decir 100%. Ya, bueno, Claro, en vamos. muchos casos, nada. Trabajando con Sí, porque dinero es que ajeno. aquí de la noche a la mañana aparecen promotores Claro, como churros. Claro, entonces, ¿qué han dicho? Cuando yo no vendo, ahí tiene. Han retirado las reservas voluntarias, si han retirado todo lo tal, y han dejado ahí el balance, toma usted para usted. Y ahora arregla como pueda. Claro. Bueno, esto va a estallar. Es decir, ha estallado la burbuja Hombre, mira, inmobiliaria. ahora mismo, por ejemplo, un drama que existe, porque claro, después la realidad se va presentando poquito a poco, ¿no? El drama que existe en la banca ahora mismo es que la tasa oficial de morosidad está en el 10%. Claro, es que ese es uno de Es los graves cifra problemas. récord, cifra récord. Pero ese es un problema gravísimo. Y eso es lo que se está diciendo. Porque en definitiva eso es parte de la deuda del Estado español. No, eso es morosidad auténtica. Aparte, no se está diciendo que los bancos tienen en sus colocaciones de dinero deuda pública o deuda del sector público, préstamos a los ayuntamientos, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso no entra en la morosidad. Te lo explico. Tú pero sabes la que tanto en la morosidad empresa está ahí. privada como en la banca,
la deuda que tenga un ayuntamiento contigo tú no la puedes dotar como moroso. Claro. Porque la legislación no te lo permite. Es decir, el sector público no entra en morosidad nunca. Es decir, es como en la mili, ¿no? En la mili no hay ladrones, por principio. A ti te puede faltar algo, pero en la mili no hay ladrones. Es un principio que hay en el ejército. Pues aquí te pasa igual. Es decir, tú puedes tener una deuda del ayuntamiento o de la Diputación o de la Junta de Andalucía desde hace 20 años. Como máximo la puedo provisionar. Pero no es moroso. Pero no dotar. Tú no puedes dotar jamás. Entonces, ¿qué significa? Que no conocemos lo que hay en los bancos. Pero cuando tú dices, ¿por qué un banco vale hoy 1/3 o la mitad de lo que vale? Que debería de valer. Pues porque está cargado de deuda pública por un lado y por otro lado porque está alcanzando unas tasas de morosidad que son ya insostenibles, más la que de alguna forma se puede estar enmascarando todavía. Bien. Que la vigilancia europea probablemente se irá enterando poco a poco en la medida que se vaya haciendo cargo de esta situación. Bueno, ya nos han avisado que se acaba el tiempo y yo quería ver que acabase con un pensamiento de tu autor preferido, que es Adam Smith, cuando habla de que todo mercado debe de tener precauciones, como decía, tanto en lo máximo como en lo mínimo. Claro, es decir, que en todo negocio se debe de haber una banda en los precios, de tal manera que nunca se vaya por debajo de, el precio de venta sea por debajo de. Pues ¿por qué? Pues porque el agricultor, el minero o el constructor lo arruinarías. Es decir, que el constructor debe el hombre facturar por lo que cuestan las cosas más su margen, ¿no? Y no debe de pasar de un máximo, porque, es decir, por eso los precios tienen que estar en esa banda, porque el mercado se paraliza. Si estás hablando del mercado del cobre, pues porque aparecen sustitutivos del cobre. Tú en vez de instalar tuberías de cobre, instalarías de PVC, por ejemplo. O, por ejemplo, si estás en el mercado de la vivienda, pues a lo mejor en vez de ir a un piso nuevo, pues tú reformas el que tienes. O irías a otro lugar donde no esté en los precios tan alterados, ¿no? Entonces Adam Smith es un precursor que después yo solo he vivido en la industria. Es decir, yo recuerdo a los metalúrgicos que venían por Retinto Patiño, en mi época de Patiño, venían a decir lo mismo, venían a decir que ellos querían que el cobre, el oro y la plata, que son mercados que oscilan muchísimo, estuvieran siempre dentro de esa banda, porque si no se sustituye tanto la plata como el oro como el cobre por otros elementos, y por abajo para que el minero siempre se pueda enriquecer. Bien, pues por cierto, ahora te pediría una cosa porque sí me gustaría. Quiero deciros de que mis hijos fueron íntimos amigos, sobre todo mi hijo Juan Manuel de Rú, la madre de los niños, ¿no? Y lo que sí quisiera decirlo a todas las personas que no vean es que esta chica, aparte de que pueda estar ahora mismo en una situación muy difícil para ella, tiene otra cosa peor, que es que perdió ya su contrato de trabajo. Y cualquier actuación que pudiera hacer cualquier persona para que tuviera una renovación de su contrato, yo creo que es para pedirse. Pues nos unimos a la petición, Manolo, evidentemente, ¿no? Porque si las circunstancias trágicas son las de los niños, el verse ahora en esa situación, es que tiene necesidad de trabajar. La tragedia es mucho mayor y además le serviría para evadirse un poco mentalmente. Yo sé lo que es el dolor. Bueno, y aquí hay algunas empresas o instituciones públicas que podrían facilitar. Yo os lo pido. Pues dicho queda. Y por cierto, antes que se me olvide, que el día 22 presentas el libro en la Fundación Caja Rural del Sur, Rural, a las 8 de la tarde. 8 de la tarde. Pues esperemos que estén ustedes allí para que sigan conociendo las entrañas y los entresijos de esta magnífica obra, como tantas que ha escrito Manolo Flores, y que aquí en Huelva pues muchas veces no acertamos a valorar lo que tenemos. Yo desde luego lo valoro y en sumo grado. Manolo, nos vemos la semana que viene aquí y cito a todos los amigos para continuar ahora ya con la burbuja, el pinchazo de la burbuja inmobiliaria y el desempleo que origina. Hasta el próximo jueves. Tenemos que hablar también del rescate. Bueno, hablaremos de rescate y a lo mejor tenemos que hacer un programa más para hablar del rescate. Hasta el próximo jueves, muchas gracias por haber estado aquí, sobre todo a los que no habéis sufrido la contraprogramación que nos hacen con el fútbol, en este caso la Liga de la UEFA y tal cual. Muy buenas noches, que disfruten ustedes de este fin de semana, que son de los últimos que nos quedan tan agradables de temperatura, y puedan aprovecharlo como Dios manda. Muy buenas noches y hasta el jueves.